FM, Radio Vida, una estación de modelo radiofónico comunitario para el desarrollo integral del ser humano. Asociación Civil. Calle Tamarindos número 2A, segundo sector del Fideicomiso, en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Inicia tu día con la información saludable que alimentará tu cuerpo y alma. A partir de este momento, quédate en consulta con el Dr. Ricardo. Hola, buenos días. Estamos aquí en tu programa Espacio Saludable, solamente aquí en Radio Vida 105.1 FM, aquí en el puerto Lázaro Cárdenas, Michoacán. Bueno, pues un saludo especial para quienes nos están escuchando. Sabemos que hay gente que nos escucha miércoles a miércoles, nos están escuchando, como la señora Montero ahí en Guacamayas, y también ahí en la orilla nos escucha Adela Flores. Dice, hoy voy a estar escuchando el programa, me parece interesante el tema. Hoy vamos a hablar de comunicación. Sin duda alguna un tema interesante porque nosotros somos seres sociales y forzosamente necesitamos saber comunicarnos, porque no es solamente nuestra comunicación individual, sino la comunicación social colectiva, porque somos seres asociados y forzosamente nos conectamos con los demás. Aunque no quieras, te conectas con los demás. Entonces, hoy vamos a ver un tema interesante. Aquí en la mesa está la psicóloga Michelle Villegómez, que es una experta, siempre lo decimos, una experta en el tema. Y bueno, vamos a tocar varios temas ahí de comunicación. Y bueno, pues también para las personas que nos escuchan por ahí por Zacatula, Naranjito, ahí en los patios, que nos están escuchando, un saludo para ustedes. Tú que vas en el taxi también manejando o en la combi, pues un saludo para ti. Y bueno, pues es un placer para nosotros. Mi nombre, soy el Dr. Ricardo Toledo, para servirte, y estamos aquí en Espacio Saludable todos los miércoles de 9 a 10, aquí estamos. Y bueno, pues bienvenida la psicóloga Michelle Villegómez aquí a Radio Vida. Muchísimas gracias, buenos días a todos los radioescuchas, y contenta como siempre, un placer de estar por acá. Y sí, vamos a hablar sobre la comunicación. Y justo el tema nos va a ir guiando hacia los nuevos estilos de parentalidad o de crianza. ¿Por qué está muy unido a estos dos temas? Porque últimamente no sabemos cómo hablarles a los adolescentes, ¿no? Uh-huh. Y justo empecemos con el tema de comunicación. Nosotros sabemos que comunicarnos no solo es mediante palabras, también nos podemos comunicar mediante cuestiones no verbales, señales, caras, actitudes. Entonces, ¿qué pasa cuando no es fluida la comunicación? Deja de ser un proceso, porque si el receptor no me está haciendo caso o me está ignorando, eso comunica mucho, pero no favorece el proceso de retroalimentación, uh-huh. Porque entonces no me estás escuchando, no me estás respondiendo, y pues eso va a hacer que nos sintamos de ciertas formas dependiendo del contexto. Uh-huh. Entonces, la comunicación es fundamental en cualquier relación, en cualquier vínculo, padre, hijo, pareja, amistad, de todo tipo. Y hay unos pilares sobre la comunicación, que es la confidencialidad, la lealtad y sobre todo la comprensión. Si yo estoy con una persona que no me es leal, mi comunicación va a ser diferente. Claro. Si yo estoy con una persona que no me comprende, mi comunicación va a ser muy reservada.
¿sí? Y finalmente, pues si esta comunicación no es fluida, entonces pues nos vamos a reservar demasiadas cosas que normalmente cuando hay confianza, cuando hay comprensión, compromiso, lealtad, pues no pasaría, ¿no? Entonces, ahí por ejemplo, estaba viendo un video el día de ayer que una verdadera amistad es justo esa persona con quien puedes bajar la guardia, porque sientes que te comprende, porque sientes que puedes ser tú, porque sientes que estos pilares de lealtad, compromiso, fluidez, ahí están, entonces puedes bajar la guardia, porque no estás con una persona que te va a traicionar, que no te va a comprender y que te va a juzgar. Entonces, radioescuchas, chequen y cuenten con los dedos de una mano quién realmente los hace sentir así de sus amistades, y así sea que se queden con 2 o con 1, esa es una real amistad. ¿Por qué? Porque la comunicación entra en todo su esplendor, en todos sus aspectos, ¿no? El silencio dentro del proceso de la comunicación, el silencio puede ser una comunicación, se puede volver comunicación. Sí, de hecho hasta el ignorar a la persona se vuelve comunicación. ¿Por qué? Porque quiere decir que no me interesa en lo más mínimo lo que estás diciendo, te ignoro y me retiro. O quiere decir también que no me importas, entonces no te voy a dar la atención, te ignoro y me retiro, ¿no? Entonces sí son formas de comunicar algo, pero sería algo negativo, por ejemplo, ¿no? Y justo la ley del hielo entra dentro del violentómetro, dentro de las primeras etapas del violentómetro, la más, por así decirlo, entre comillas, leve, ¿no? Entonces sí, totalmente es un tipo de comunicación. O sea, la no comunicación se convierte en una comunicación negativa. Cuando veo la escena, ¿no? Está la visita en la sala, estamos platicando, llega el hijo adolescente y se pasa. Ni saluda ni dice nada, simplemente se pasa y ya. Eso se puede catalogar como no comunicación. Sí, es una actitud. ¿Por qué? Porque llego con una actitud cerrada. O sea, quiero comunicarte que no me quiero comunicar contigo. Así es. Totalmente. Y está bien chistoso porque todavía sirven de mucho 5 anclas o tratados de un autor que se llama Václavic, que una de las primeras es imposible no comunicar. O sea, es imposible. Tus actos, tu silencio, tus idas del lugar en donde están conversando, es una forma de comunicar. Y de hecho cuando se analizan los casos de políticos, hay políticos que no hablan nada, pero por su lenguaje corporal dicen todo. Comunican todo. Comunican todo. Entonces es imposible no comunicarse. La comunicación no verbal, que va mucho más allá que las palabras, ¿no? A veces cuando la comunicación no verbal nos traiciona, cuando nosotros estamos diciendo o comunicando con palabras, pero nuestra comunicación no verbal está diciendo lo contrario, y nos llega a detectar que estamos mintiendo, que no estamos comunicando lo que es, o simplemente que la comunicación es diferente a lo que estoy diciendo, ¿no? Sí, justo estas incongruencias, pocas personas tienen la habilidad de detectarlas. Por ejemplo, una mamá con sus hijos o una pareja, pues, entre ambos, ¿no? Porque se conocen tan bien que hasta saben qué muecas, qué comunicación no verbal pasa en el momento en que se les está mintiendo. Entonces, por ahí también hay una serie, se llama Lie to Me o Miénteme, que se trata justo de un psicólogo que, de acuerdo a las microexpresiones de la persona,
sabe qué están mintiendo y cuándo están mintiendo. Entonces está muy interesante porque realmente es una rama de la psicología en donde uno se le desarrolla esta habilidad de poder ver mediante las microexpresiones, que son en segundos, qué es lo que realmente la persona está comunicando. Por ejemplo, hay algunas muecas de disgusto que se tratan como de suprimir o reprimir por el contexto en donde se esté, pero que ahí está la pequeña mueca. De hecho, cualquier emoción se puede tratar de reprimir. Entonces es donde entra la incongruencia. Siento asco, pero debo disimular que me gusta esta sopa porque si no mi suegra, pues quiero quedar bien con ella. Ajá, entonces es clara la microexpresión que yo tengo, pero la quiero reprimir. Entonces eso es un ejemplo, ¿no? De reprimir las microexpresiones. Entonces sí está muy interesante porque básicamente más o menos el 80% de la comunicación es no verbal. No verbal. Exacto. Cuando nosotros estamos comunicando, siempre hay 3 factores: el emisor, el receptor y el mensaje en medio. Pero muchas veces el mensaje llega distorsionado al receptor. ¿Por qué llega distorsionado al receptor? ¿Por qué se distorsiona en ese lapso de...? ¿Será por los tipos de comunicación? Por ejemplo, no es lo mismo estar comunicando así como nos estamos viendo ahorita, que estar comunicándonos el mismo tema y todo, pero por mensaje, ¿no? Entonces no nos estamos viendo las caras, los gestos que hacemos y todo. Entonces, ¿será que por eso se distorsiona un mensaje cuando llega al receptor o tiene otros factores? Sí, son un cúmulo de factores porque justo en donde está el mensaje, en medio de estas 2 personas, se manda sobre un canal. Y ese canal puede tener justo las distorsiones en la comunicación. ¿Por qué? Por el contexto, por el lenguaje, por el ambiente, por la situación que se esté pasando, por todas las experiencias pasadas que a mí me dicen que este mensaje no es correcto o no lo entiendo o se me dificulta comprenderlo porque yo traigo también cosas pasadas que todavía no trabajo. Entonces el mensaje, por más positivo que pueda llegar a ser, hasta me puede llegar a ofender. Entonces es un cúmulo de cosas que pasan en el canal que puede llegar a distorsionar ese mensaje, y no porque el que lo da no esté haciéndolo correctamente, sino más bien porque quien lo recibe lo interpreta o lo decodifica a base de todos esos factores, ¿no? Contexto, tiempo, frecuencia, actitud, hasta el lenguaje, ¿sí? Por ejemplo, no es, inclusive en el mismo México, no tenemos aquí los mismos acentos y modismos de los de Monterrey o por allá del norte. Del norte, Ajá. Entonces hay palabritas o así que nosotros pues, no comprendemos, que inclusive lo podemos llegar a tomar como ofensa. O que significan algo drástico, ¿no? Entonces en ese canal puede llegar a pasar de todo, ¿no? Es como el teléfono descompuesto, básicamente. Y lo que nos puede llegar a facilitar la comprensión es hablar en el mismo idioma. Si para ti la lealtad significa esto y para mí también, entonces nos vamos entendiendo. Pero, por ejemplo, uno llega así de la nada a la pareja, como extraño, que normalmente se es al inicio de la relación. Y este lenguaje pues tiene como una confrontación, ¿no? Porque yo hablo de un idioma y tú hablas de otro idioma. Para mí el amor se expresa de una forma y para ti de otra.
Para mí la lealtad es no escribirle a nadie, para ti la lealtad es otra. De otra cosa. Entonces, no hablo del lenguaje solo del idioma, sino de la concepción de los conceptos. Sí. Y bueno, pues tú que nos estás escuchando, si quieres comunicarte con nosotros, al teléfono en cabina al 753-537-1701. Ahí está, para que te comuniques con nosotros. También al WhatsApp, un mensajito al 753-100-7754. Bueno, y si quieres compartir la página para que cualquier persona en cualquier punto del mundo pueda escuchar este programa, ahí está la página web, radiovida1051.com. Ahí está para que lo compartas. Bueno, estamos hablando del tema de comunicación, un tema pues bastante complejo y bastante y vasto, pues, porque no podemos abarcar, hay muchos parámetros en comunicación, estilos de comunicación. Por ejemplo, se me viene a mí a la mente ahorita el estilo de comunicación, donde aprendimos a decir sí, donde aprendimos a decir no. La familia de origen tiene un estilo de comunicación que influye en cada uno de nosotros, ¿no? Sí, totalmente. Justo por ahí va lo del interpretar lo del canal del mensaje o el mensaje, dependiendo del canal que nosotros lo interpretemos, porque justo ahí entra la parte en que se une con la parentalidad, ¿no? Nosotros tenemos un origen, una historia y muchas experiencias. Entonces, nuestra comunicación se va a basar de acuerdo a los patrones que hasta el momento nos han servido para subsistir, sean adecuados o me hagan daño. Entonces, por ejemplo, si yo vi a unos padres con una comunicación muy agresiva, lo que yo puedo llegar a hacer es, de manera inconsciente, igual ser agresiva o tenerlo muy bien identificado y hacerlo totalmente diferente. Entonces, todos estos patrones y cuestiones del origen que podemos ir cargando o arrastrando hacen que yo vea la vida de cierta forma, pero no porque yo la vea de cierta forma, así es, y está en el 100% de la realidad, igual la otra persona. Entonces, el estilo de comunicación es aprendido 100%. Es aprendido mediante ¿cómo? La observación. En las primeras etapas de la vida, el aprendizaje se da mediante la observación, mediante la comunicación no verbal y sobre todo la imitación, porque entonces yo estoy aprendiendo a través de los que me cuidan, pueden ser papás o lo que sea, a cómo comportarme en esta vida, ¿sí? Y es ahí donde entra la congruencia, ¿o no? Porque si yo estoy ante un tutor que es mentiroso, a mí me va a enseñar a mentir, claro. Por más que me diga, no hagas lo que yo hago porque está mal. Pues los niños dicen, sí, ajá, y ahorita lo vuelvo a hacer, hasta lo toman en broma, ¿no? Sí. La cosa es que ya después de adolescentes entra la cuestión, ¿no? Que tal vez de niños nos causaba gracia, pero definitivamente es un problema, literalmente un problema de la adolescencia. Entran a una normalidad los adolescentes de cosas mal aprendidas en la infancia o en los primeros años de vida, donde también los sonidos son importantes en la comunicación. El niño empieza a escuchar sonidos de palabras o de frases y como bien dices, el niño empieza a imitar, balbuceando porque no sabe hablar, pero a veces las groserías, por ejemplo, que escucha, las balbucea y nosotros como adultos, ¡ay!, hasta festejamos porque nos da risa como lo dice o lo quiere decir. Y cosa curiosa, lo sabe aplicar en el momento oportuno, ¿no? Donde lo encaja, pues, encaja la mala palabra, la encaja en la comunicación, ¿no? Y decimos, ¿cómo sabe? Pues sí, es a través de todos los factores que acabas de comentar, ¿no?
Entonces es importante la comunicación. Siempre hablar de comunicación es hablar de un tema bastante amplio, pero vamos a seguir dialogando, vamos a ir a un corte comercial, pero antes yo quisiera preguntarte, hay un taller que está próximo para el 17 de este mes. Sí, por ahí les voy a ir adelantando de una vez, justo esta parte, y mira qué bien queda, de la cuestión de los patrones, ¿verdad? De la comunicación, de la cuestión de que tenemos un origen, una historia y muchas experiencias, nace justo esta inquietud de poder llegar a hacer este taller que se llama Cicatrices de oro. Cicatrices así de oro, en donde vamos a procesar diferentes tipos de duelo. Vamos a procesar el cierre de ciclos. Vamos a identificar justo estas cicatrices, estas experiencias que nos han dejado una huella y que no queremos que se repitan en nuestra siguiente generación. Va a estar muy interesante. Por ahí ya les spoileé esto, pero al final del programa ya les doy como más amplia la... Vamos a un corte y regresamos. Regresamos al programa Espacio Saludable. Estamos hablando del tema de comunicación. Y bueno, pues un tema bastante interesante del cual podemos sacar mucho aprendizaje. ¿Cómo te comunicas cuando quieres decir algo? Necesitas actuarlo, necesitas decirlo solamente. ¿Cómo te responden a ti los mensajes? Por ejemplo, una de los usos de comunicación que se está dando mucho en nuestro tiempo es los mensajes de texto, ¿no? El WhatsApp. Tan distorsionada que es esa comunicación y tan muy usada, ¿no? ¿Por qué? Porque un texto no es lo mismo que estar viendo a la persona, cómo lo está diciendo, qué está diciendo. ¿Y por qué? Porque la comunicación no verbal es más amplia, mucho más amplia que la comunicación verbal, ¿no? Y el cómo decir las palabras, las frases y transmitir una idea, pues tiene que ver con todo eso, con mis gestos, mis posturas, mis movimientos, lo proxémico, lo kinestésico, ¿no? Entonces todo eso hace que se complemente bien un estilo de comunicación, una comunicación clara. Sí, así es. Y en este tema de lo virtual, lo de redes, inclusive lo de WhatsApp, fíjese que he visto mucho que mediante estos dispositivos o redes sociales hay personas que son muy desenvueltas, no se les complica nada la cuestión de comunicarse, pero muy curioso, cuando los ve uno en la calle, no se imaginaría que les cuesta comunicarse, que son tímidos o tímidas, o que pues básicamente en redes tenemos o se nos genera una imagen muy diferente a lo que es en realidad. Ahora, con esta cuestión del ciberacoso, es muy fácil, así repito la frase como la he escuchado en muchos espacios, es muy fácil agreder a alguien en redes, porque te escondes bajo una máscara que muy probablemente solo te sirve para sacar toda esa comunicación negativa, todas esas críticas, juicios, en donde pues ahora sí que te puedes explayar en comunicarte o no. Ya por eso se están estableciendo leyes o nuevas reglas de la cuestión de la dinámica humana, porque debe de haber límites, como en todo. No puedo agarrar yo y hablar mal de todos los que me caigan mal,
O sea, no les puedo ir a su Face a escribir cosas desagradables, ¿no? Porque entonces, ¿quién, por ejemplo, en este ejemplo, valga la redundancia, va a ser quien me ponga un límite? Face no va a ser. ¿Quién va a ser, no? Entonces, existe esta como diferenciación cuando nos comunicamos en redes que cuando nos comunicamos en persona, ¿no? Una diferencia muy grande. Y bueno, la diferencia la complementa otra vez la comunicación no verbal, porque ahí vemos pues los gestos que nos traicionan a veces. Que estamos diciendo algo positivo con palabras, pero nuestros gestos son negativos. Entonces ahí hay una controversia de la comunicación con el receptor, donde el receptor está diciendo, bueno, pues a ver, es positivo, es negativo, pero pesa más lo no verbal, ¿no?, que lo que podemos decir con palabras, porque con palabras podemos decir un mar de palabras, pero con una sola postura que nos desenmascara de lo que realmente queremos decir o expresar, pero no lo hacemos, entonces ahí está el problema, ¿no? Así es. Y ahí entra muy bien todos esos estilos de comunicación, ¿no? Por ahí ya hablamos del estilo agresivo, que es el cual es demasiado directo, y hay algunas personas que se excusan en, es que solo estoy dando mi opinión, pero no se les pidió, y mucho menos con un golpe de realismo, que más bien es un juicio de valor, una cuestión que yo opino, y no puede ser tomado como una comunicación sana. Porque, a ver, me estás insultando mediante tu opinión, que además no solicité, que además me recalcas que así es, o sea, que lo que estás diciendo tú es la verdad absoluta. Entonces, hay personas que actualmente todavía piensan que no van a cambiar su forma de ser. Entonces, desde jóvenes es o me aceptas como soy o no me aceptas. Pero es una postura muy cómoda, porque entonces yo, como persona que dije eso, pues no estoy viendo que puedo mejorar. Es más, ni quiero mejorar. Yo digo, esto es lo que tienes, punto. Hasta ahí, no más. ¿Qué pasa con esas personas que dicen, yo así soy, yo soy muy clara en mi hablar y no tengo pelos en la lengua y yo digo las cosas como bien claras, como se deben de decir, sin hipocresía, sin nada? Pero ¿qué pasa con ese tipo con ese estilo de comunicación que también se convierte en una agresión, ¿no? Sí, pudiera encasillarse también en el tipo de pasivo-agresiva, ¿no? Porque yo soy muy tu amiga y todo, pero alguna cosa que no me gusta en tu vestir, como, ay, esa falda te hace ver gorda. Mejor cámbiatela, ¿no, amiga? Esta otra se te ve preciosa. Y entonces ya te ataqué, pero soy tu amiga, pero en esta cuestión de comprensión que hay en la amistad que comentábamos hace rato, tú dices, no, pues me comprende, pues ha de ser cierto, entonces me voy a cambiar la falda, ¿no? ¿Por qué? Porque uno le hace caso solo a nuestro círculo que mayor confianza le tenemos. Y pues si esa amiga es una de ese círculo, a ver, radio escuchas, chequen cuáles de sus personas allegadas les ha tirado un tipo de comentario como este, pero en excusa de que son amigos, en excusa de que lo están haciendo por nuestro bien, en excusa de que justo piensan que ese tipo de comentarios van a hacer que nosotros reaccionemos ante una situación que necesitamos reaccionar diferente.
Pero justo ahí las soluciones no van a hacer que todas funcionen con todos. Entonces esa amiga probablemente te está dando una solución, pero muy probablemente también no te sea de utilidad porque no es tu situación y no es tu forma de ver las cosas y muy probablemente no es tu estilo de comunicarse. Porque esta persona puede ser muy pasivo-agresiva y tú puedes ser muy pasiva en la comunicación y te puede recomendar cosas que tú nunca harías, ¿no? Entonces, los estilos de comunicación, el agresivo es un estilo y el pasivo-agresivo es otro estilo de comunicación. Así es. Ahí justo entra también entre jóvenes, hombres, que usan la ironía, el sarcasmo o actitudes evasivas, ¿no? Esto quiere decir que pues evitan el conflicto, pero igual muestran su molestia, así como esta amiga, ¿no? Para no pelearme con mi amiga, nada más le digo poquito de que no me gusta la falda, en lugar de pelearme con que no me gusta su aspecto entero, ¿no? Entonces es una forma como dejar entrever lo que pensamos, pero muy por encimita de ese iceberg que realmente pensamos, ¿no? Entonces sí pueden apelar a esta parte en donde se sienten en confianza, pero no quita de justo que sea lo que dicen que no es, que es esta parte de doble cara, ¿no? Esta parte de tolerancia que realmente no hay, ¿no? En cuanto es la hipocresía, al final de cuentas. Cuanto no digo todo lo que pienso, se convierte en eso. ¿Cómo tratar, pregunta del público, cómo tratar a una persona con comunicación pasivo-agresivo? Justo estos personajes o personas, ¿verdad? Producen como una comunicación que nosotros le decimos esquizofrenizante, o sea, que nos pueden llevar a la esquizofrenia, que nos pueden llevar al borde de nuestras emociones, que lejos de causarnos calma nos causan total malestar. Es como, por ejemplo, cuando un novio o novia nos hace molestar tantas veces que el diálogo asertivo no funcionó, el hecho de poner límites no funcionó y sigue pasando una misma situación. Podemos dejar de ser nosotros, es cuando nos perdemos en una relación, para enfocarnos a ser quien nunca fuimos, una persona celosa, una persona explosiva, una persona de ciertas características desagradables que nunca nos imaginamos poder llegar a ser. Entonces, ¿cómo se puede manejar este tipo de personas? Mediante primero la observación de qué es lo que realmente le molesta. Porque todos esos comentarios denotan cierta envidia, pero vamos a ver envidia a qué. Luego uno dice, pero es que yo no le hago nada malo a nadie, me expreso lo mejor que puedo con los de mi alrededor, trato de ser considerada con quienes tengo pues a mi alcance, en mi círculo cercano, día con día, sean familiares o no, pero entonces, ¿por qué a mí? ¿No? La pregunta del siglo, ¿por qué a mí me tiene que pasar esta cuestión de que una persona puede ensañarse en redes o inclusive repartir chismes a diestra y siniestra de mi persona que no son correctos o no son verdaderos? ¿Qué puedo hacer cuando esta persona no está en mi alrededor, no es cercana? Pues simplemente esta parte de trabajar que debemos de tomar las cosas de la persona que viene. O sea, no podemos aceptar unas opiniones como tal y que nos ofendan o nos lleguen a trascender cuando estoy viendo que es una persona muy explosiva, desequilibrada, manipuladora a su alrededor y que todo mundo la tacha de conflictiva o conflictivo. Entonces no me puede llegar a afectar tal vez tanto
o afectar en totalidad cosas que vengan de una persona que es inestable, porque entonces va a ser normal ver ese tipo de comunicación hacia mi persona. Primero, observar de quién viene. Segundo, ¿qué puedo llegar a hacer? Si es una persona cercana, amigo, hijo, familiar, que tiene este tipo de comunicación de que, ay, estás muy gorda, mija, ¿cuándo vas a hacer gimnasio o algo? Porque ya se te está pasando el año y no has hecho nada, pero es por tu bien. O sea, ese tipo de comentarios, sí, primeramente si hay la confianza de decirle a esa tía, tío o hasta mamá, de que no me está gustando, me está afectando lo que me estás diciendo, de favor, no lo vuelvas a decir. Es una cuestión muy desagradable para mí, o sea, que lo verbalices con la persona, y aún así lo siga haciendo. Entonces, totalmente esta parte de ignorar, de quitar la atención de esa persona. Y si está con demás familiares, sí decirlo en público, porque muchas veces por consideración social no las exponemos a estas personas. Pero cuando se repite, sí hay que exponerse en el ámbito en donde estemos, ¿no? Ahora, en cuestión de pareja, que era esta parte de perderse y de llegar a ser personas que no somos, ojo, en cuanto estén viendo este tipo de incongruencias de que no importa lo que hagas, lo hagas bien o lo hagas mal, siempre no va a ser suficiente. Es ponernos a recapitular y ver si esa persona debería de tener la importancia que yo le doy en mi vida. ¿Por qué? Porque es una persona que si vemos que este patrón se repite y pasa de mis límites y pasa de mi tranquilidad y pasa de mi salud mental y pasa realmente de lo que yo pensé que era un cariño, ojo, es momento de irte, es momento de concluir esa relación, es momento de alejarte. Y no solo hablo de las parejas, sino también de amistades. ¿Por qué? Porque volvemos a la misma situación. Toma las cosas de quien viene. Y si ese de quien viene no está dispuesto a mejorar, ni siquiera acepta que está haciendo un daño, entonces tu lugar no es en donde no te consideren, no te valoren y no te respeten. Entonces, esa sería la tercera recomendación. Huye, salte, ¿sí? Sé que a veces es complicado por el gran cariño que les tenemos a nuestros amigos o a nuestras parejas o inclusive de nuestros padres. Independízate, porque hay situaciones familiares muy fuertes de violencia no verbal, en donde no es física, sino es psicológica, y te quedas, pero ¿cómo es posible? Se supone que lo quieren, que la quieren, y lo verbalizan y lo atacan psicológicamente así. Es justo como lo voy a unir con el tema pasado, de que estamos siguiendo patrones. Entonces, si mi mamá y mi papá están siguiendo los patrones agresivos de mis abuelos, pues entonces ahí no hay nada que yo como hijo pueda hacer. Sería un trabajo personal de ellos y difícilmente lo aceptan, porque justo a lo que yo hago y digo, así se tiene que hacer. Entonces es donde, si tomamos la cosa de quien viene, de una persona que es cerrada y no va a cambiar, tenemos que movernos y cambiar nosotros. Entonces son esas 3 recomendaciones. O sea, es válido alejarse. Sí. Cuando no hay otra. Es Sí. válido alejarse. Sí. Para protegernos nosotros mismos. Porque nadie nos va a proteger. Nosotros nos tenemos que enseñarnos a protegernos, ¿no? Entonces, es interesante todo lo que hemos aprendido en esta mañana. Y pues vuelvo a preguntarle aquí a la psicóloga de esa conferencia, de ese taller. No es conferencia, es un taller, Cicatrices de Oro. ¿Es para mujeres?
Sí, en esta ocasión, ya ahorita sí me voy a desbalagar un poquito explicando lo que es el taller. En esta ocasión, esta primera edición va a ser dirigido a mujeres. ¿Por qué no puede ser mixto? Porque justo como acabamos de hablar en la comunicación, muy probablemente nuestra interpretación es demasiado diferente. El duelo, cómo lo pasan los hombres, y el duelo, cómo la pasamos las mujeres. Es un proceso bien diferente, que debería de ser igual, pero es muy distinto, porque supongo que a los hombres les cuesta más trabajo aceptar todas sus emociones e intensidad de ellas, pero una mujer es mucho más fácil, pero es un proceso complejo, pero es mucho más de que ellas sí acepten lo que sienten y quieran trabajarlo. De hecho, por ahí me mandó un mensajito una persona que se quiere inscribir, pero justo me dijo, es un duelo, 2 horas no nos van a alcanzar para nada, y se escuchaba molesta, ¿no? Y yo dije, pues sí, pero vamos a intentarlo, ¿no? Vamos a ver cómo se da esta primer sesión, y si es necesario, pues se da otra desde una perspectiva diferente, ¿no? Entonces, en esta edición va a ser para mujeres, va a ser de 2 horas, va a ser en un salón de capacitación, que es en la Plaza Tabachines. Ahí vamos a estar llevando a cabo este taller. Es sobre el duelo, los procesos de cerrar ciclos específicamente. Y es vivencial. ¿Qué quiere decir esto? No vamos a llegar con unas diapositivas y a leerlas como regularmente se hacen algunos otros talleres, sino que vamos a hacer dinámicas en donde elaboremos este cierre de ciclos mediante situaciones o ahora sí que rituales, ¿no? Como esta parte de venerar, como esta parte de introspección, con esta parte de perdón, ¿sí? Entonces es una cuestión más de dinámicas que de cuestiones en papel. 2 horas ahí en Plaza Tabachín, local 27. Sí, así es. 17, viernes 17 de abril, ya próximo, ya muy próximo. Sí. Viernes 17 de abril, 6 de la tarde. Sí, a las 6 de la tarde. Dirige. Cicatrices de Oro, viernes 17, de 6 a 8 de la tarde. Por ahí estamos justo por esta parte de los significados, ¿verdad? Pidiendo lo que es ir vestidas con ropa cómoda y de preferencia beige o blanco, para justo una dinámica que también vamos a hacer. Significan mucho los colores, entonces ahí mismo les vamos a decir el porqué y todo. Para inscribirse. Así es en el teléfono 753-164-0144. Ahí nada más me mandan mensajito de quiero inscribirme al taller de duelo y me dicen el taller de duelo porque traigo otros talleres y luego se me barre, sí. ¿No? El taller de duelo y ahí yo les mando los datos para transferencia y una vez que la hagan me mandan el voucher y me mandan su nombre completo y edad porque también vamos a hacer un ejercicio en donde ocupamos saber la edad. Entonces sería el 753-164-0144. 0144, ok. ¿Y algún adelanto de lo que va a haber? Bueno, pues como trabajamos con los significados y las personas significantes, vamos a revisar qué de nuestro pasado aprendimos, cómo es que aprendimos a cerrar ciclos, cómo es que aprendimos a perdonar o a tener rencor, cómo es que aprendimos a elaborar las cuestiones de tristeza. Todo esto, ¿aprendimos a permitírnoslo o aprendimos a reprimirlo? Y desde ahí vamos a partir. Okay.
Bien, pues ya sabes Cicatrices de Oro, Mujeres que Sanan, ahí en Plaza Tabachines, local 27, 6 de la tarde, 17 de abril, ya muy próximo. Y te esperamos ahí, aparta tu lugar al 753-164-0144. Si tú eres una mujer de cualquier edad. De preferencia de 18 en adelante. De 18 en adelante. Si tú eres una mujer de 18 en adelante que haya sufrido alguna pérdida significativa, pues este taller es para ti. Así que aprovéchalo, inscríbete pronto porque el cupo también es limitado. ¿Y algo más para despedirnos? Porque ya se nos fue el tiempo. Sí, siempre se nos va el tiempo bien rápido aquí en cabina. Pues sí, unas ideas. Ya vimos todo lo que no es, lo que no se tendría por qué pasar. La comunicación pasiva, que no expresa tanto. Y dice casi, no importa, haz lo que quieras. La comunicación agresiva, en donde se dice, haz lo que yo digo. O pasivo-agresiva, en donde se dice, claro, como siempre tengo que hacer las cosas yo. De ahí se desprende lo que es más sano, la comunicación asertiva, que es en donde, por ejemplo, se dice, prefiero que lo hagamos de esta manera porque es más eficiente. Ahí favorece este tipo de comunicación a relaciones sanas y duraderas, porque justo como les di de recomendación, háblenlo la primera vez, la segunda vez, pero ya la tercera, váyanse de ahí. Están siendo parte de lo que es una comunicación asertiva. Dicen lo que sienten y piensan. Y es ahí en donde si el otro no tiene este tipo de comunicación, pues hay que soltar. Justo hay que soltar. Entonces, justo eso me gustaría finalizar con que una de la comunicación que más se recomienda es la comunicación asertiva. Para poder saber expresarnos, ¿sí? Si sabemos cómo expresarnos, todo lo que esté a nuestro alrededor va a ser claro, con límites sanos. Y nosotros vamos a estar mucho más cómodos con las situaciones que se puedan llegar a dar, porque estamos en un entorno favorable, de comprensión, de confianza. Muy bien. Psicóloga Michelle Villagómez, siempre bienvenida aquí a Radio Vida y es un gustazo tenerla aquí en la mesa compartiendo aquí de muy cerca todo el conocimiento que ella tiene. Y bueno, pues vamos a parar aquí, ya se nos fue el tiempo y prometiéndoles que vamos a seguir hablando de temas interesantes en colaboración con Neurovida, ¿no? Y viene Neurovida, es la directora general, o no sé cómo le puedo llamar. Sí. De Neurovida. Y bueno, pues ahí estamos también para apoyarle. ¿Sí? Y bueno, pues nos vemos el próximo miércoles, así Dios lo permite. Y acuérdate, pórtate bien, que no cuesta dinero. Vamos. Estás en el 105.1 de FM Radio Vida, una serie de acontecimientos sociales de interés general. Tamarindos número 2A, en Lázaro Cárdenas, Michoacán.